Buenas noches, continuamos con la segunda parte de la revisión del banco de preguntas. Nos habíamos quedado en esta pregunta acerca de la desipramina a una persona, una mujer de 45 años de edad que sufre de depresión. Sería muy beneficioso sin causar sedación la desipramina, que tiene muchos más efectos a nivel noradrenérgico. La desipramina puede producir todo excepto el tema anticonvulsivante, ¿no? Más bien, al tener tanto efecto noradrenérgico, pudiese incluso tener un poco más de riesgo. Pero el resto sí, porque aunque tiene un menor efecto anticolinérgico, de todas formas puede producir estos eventos, ¿no? Sedación, serostomía, estreñimiento, el tema de hipotensión ortostática, los receptores alfa nuevamente y disminución del sueño REM, sí. Acá el único que sería excepto sería el efecto anticonvulsivante. ¿Cuál de los siguientes es común a los antidepresivos tricíclicos y los IMAO? Bueno, hablábamos que tendríamos que estar hablando o verificando su mecanismo de acción. En este caso, ambos pueden producir hipotensión postural, ¿no? Sí, el tema de la sedación, recuerden que va más con los medicamentos que actúan sobre todo con la histamina, incluso, por ejemplo, olanzapina y otros antipsicóticos deben su efecto sedante a que también tienen acciones sobre la histamina, ¿no? Entonces, entre los IMAO ya hemos visto, los IMAO funcionan bloqueando los receptores, o perdón, las enzimas que van a degradar las monoaminas, tanto como la serotonina, dopamina o norepinefrina, ¿no? Entonces se está hablando mucho de histamina. Sería otro efecto, pero los tricíclicos sí, ¿no? Los tricíclicos también pueden producir efectos entre la histamina, entonces los tricíclicos tienen mucho más riesgo de sedación, ¿no? Pero algo en común denominador a ambos pudiese ser esto de la hipotensión postural, que sí puede ser compartido entre ambos. Los IRS, bueno, los IRS son los antidepresivos ya más frecuentes en uso, no los únicos, hay muchísimas otras clases, pero tal vez sí los de más frecuente uso. ¿Por qué? Porque tienen un rango de seguridad mucho más grande, menos efectos adversos. El problema es que en algunas personas, no en todas, pero en una porción suelen incomodarse los efectos, por ejemplo, sexuales, ¿no? Entonces, bueno, este es un gráfico que representa distintos síntomas basados para los antidepresivos, que pueden ser la somnolencia, hipersomnio, el dolor. Hay unas alteraciones en la libido y la disfunción sexual, pero en el caso de los IRS, pues lamentablemente pudiesen provocar que te señalan, doctor, me siento muy bien de ánimo, pero no puedo tener relaciones y me es incómodo, ¿no? Entonces puede haber una disfunción sexual con los IRS. ¿Cuál de los siguientes antidepresivos tiene su mecanismo de acción especialmente asociado a bloqueo de captación de serotonina? Si nos están hablando solo de serotonina, probablemente tenemos que elegir un IRS. De todos estos, la verdad que todos son tricíclicos, excepto la fluoxetina. Fluoxetina debe su efecto a que trabaja sobre los receptores sí, de la serotonina. Sin embargo, además tiene otros efectos. A ver. Ya. Perdón, no solamente bloquean en el tema de la recaptación de la serotonina, también tienen que ver sobre los transportadores, por ejemplo, de norepinefrina. Eso le da un plus a fluoxetina que puede ser un fármaco un poco más activador. Y también sobre los receptores de 5-HT2C, que también en forma secundaria pueden incrementar la noradrenalina. Entonces, provoca más efecto activador de la fluoxetina frente al resto. Entonces, para algunas depresiones que más bien están caracterizadas por una hipoergia, debilidad, de repente la fluoxetina pudiese ser una buena opción, un plus extra dentro del resto de los IRS, ¿no?
A un paciente de 65 años de edad con bloqueo de rama izquierda con primer episodio depresivo de carácter moderado se le inicia un tratamiento preferentemente con... Bueno, esta pregunta en realidad, si observamos, vamos a tener que hay tricíclicos y en un adulto mayor con problemas cardíacos no es el mejor perfil de tricíclicos. El otro de los IMAOs para un adulto mayor, busquemos un perfil de seguridad mejor y más práctico, y en este caso tenemos que usar un IRS. Sin embargo, y a pesar que la respuesta, claro, sería fluoxetina, en la práctica posiblemente sería mejor empezar con sertralina, ¿no? En casos de comorbilidades cardíacas o comorbilidades por diabetes, entre otras, sertralina suele ser un fármaco mucho más noble frente a otros, ¿no? Entonces, en el caso, en la respuesta acá es un IRS, entonces elegí fluoxetina. En la práctica sería sertralina. Una mujer luego de 6 semanas de tratamiento con un IMAO no tiene mejora. Entonces, como no ha mejorado, ya han pasado 6 semanas, tenemos que cambiarle de medicamento. Ahora se le receta fluoxetina que inicia 2 días luego de su dosis final de IMAO. Grave error. Entre cambiar de antidepresivos, cuando se ha usado un IMAO, debe pasar 14 días sin el medicamento recién para iniciar otro, lo cual no es práctico porque la persona está deprimida, que básicamente decirle todavía siga deprimida 2 semanas, no es práctico, ¿no? Pero en este caso han iniciado los 2 días después de suspender el IMAO, y ya que los IMAO como antidepresivos continúan sus efectos por 2 o más semanas luego de la descontinuación, el resultado de administrar fluoxetina ahora, ¿qué causaría? Un exceso de serotonina, y eso podría provocar lo que se conoce como el síndrome de serotoninérgico, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando hay una adición reciente o refuerzo de un agente serotoninérgico conocido, ausencia de otras posibles etiologías, infección, abuso de sustancias, abstinencia, sin adición reciente o refuerzo a un agente neuroléptico. Por lo menos 3 de los siguientes: agitación, mioclono, hiperreflexia, diaforesis, escalofríos, temblores, diarrea, ataxia, fiebre. Entonces, va a provocar distintas afecciones, entre ellas alteraciones neurovegetativas, síndromes confusionales y que pueden poner al paciente en riesgo. Entonces, es por eso que no se usan por ejemplo, no es una indicación de usar 2 IRS, por ejemplo, fluoxetina con sertralina, no, hay un riesgo de síndrome serotoninérgico. Por ejemplo, tampoco deberías combinar la sertralina o la fluoxetina con el tramadol, por ejemplo, ¿no? Hay más riesgo de síndrome serotoninérgico en los opiáceos. Eso no se hace, ¿no? Entonces, o el estrometorfano, por ejemplo, ¿no? Habría que decirle al paciente, ¿no? Estás usando sertralina, no uses tramadol, ¿no? El resto de los medicamentos suele ser mucho más, no hay menos interacción, ¿no? Pero en los opiáceos sí hay que tener cuidado. Trazodona, me están hablando. Posiblemente también cuando los pacientes experimentan dificultades, por ejemplo, en el sueño, es un buen agente que puede ayudarnos bastante en el insomnio y además, pues, efecto antidepresivo, ¿no? Este gráfico que está acá es un poquito esto, ¿no? Entre un IMAO y un fármaco, por ejemplo, de IRS, como mínimo deben pasar unas 2 semanas, como mínimo, porque si no, riesgo de síndrome serotoninérgico, ¿no? Y en general, cualquier otro medicamento que tenga un impacto sobre la serotonina y un IMAO debe distar un par de semanas entre uno y otro. Una mujer, bueno, esto es síndrome de serotonina. El síndrome de serotonina, ¿por qué se caracteriza? Por hipertermia, rigidez muscular y cambios en los signos vitales. Se debe a una combinación de antidepresivo de tercera generación y antihistaminas no sedantes. Generalmente es causada por una falta de serotonina en la sinapsis que conduce al mioclono. Resulta de la combinación de IRS y acetilcolina o pasa dentro de 1 hora en tanto el individuo afligido mantenga una posición prona. No, acá evidentemente tenemos que buscar signos de una disautonomía con cambios importantes además en el nivel de conciencia y una hipertermia marcada con rigidez muscular, ¿no? Que puede ponerlo o llevarlo a UCI.
Una mujer de 35 años, nunca embarazada, sufre de dolor, malestar y depresión del ánimo al momento de la menstruación, ¿no? Hay algunas circunstancias menstruales que pueden provocar un malestar superior al esperado, superior digamos, el proceso absolutamente biológico. Y que experimentan además cambios de humor tan marcados como una depresión, como una sensación de tan baja energía que dificulta su funcionalidad. Por ejemplo, deben parar los estudios o deben parar el trabajo, ¿no? Entonces, acá sí le podríamos dar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, donde acá el que nos tenemos sería, en esas alternativas, sería la paroxetina. Bueno, hay riesgo de depresión un poco más marcado a lo largo de la vida de la mujer y tiene que ver con algunos momentos en que hay desregulaciones o desbalances hormonales. Por ejemplo, cuando viene la primera menstruación, en algunas mujeres cuando están alrededor de la menstruación, no en todas, pero debe cumplir con criterios de síntomas marcados de disfunción. Ojo, no es, digamos, un malestar habitual tampoco. En el embarazo también, pero sobre todo en el posparto. El posparto, de hecho, es el momento de mayor riesgo de ocurrencia de condiciones de salud mental para una mujer en respecto a cualquier otro periodo de vida, ¿no? Incluso, evidentemente, el varón no tiene un periodo fisiológico, absolutamente fisiológico, entre su vida donde haya tanto riesgo como es el posparto. En el posparto, por eso debe tener acceso a unos servicios de salud mental adecuados para que pueda tener unas estrategias de prevención si es que logran darse algunos síntomas. No siempre se dan, pero es uno de los instantes de mayor riesgo. Entonces, la idea sería pues que la madre pueda tener habilidades y recursos de afronte y también mucha información, porque muchas veces la sensación de soledad, ambivalencia, la sensación de no poder establecer un vínculo adecuado, y con las comparaciones que a veces el mismo entorno brinda, incluso de a veces de las otras personas que también han sido madres, ¿no? Las expectativas que se genera, se idealiza mucho al periodo de la maternidad en extremos tan altos que a veces la mujer experimenta que, por ejemplo, bueno, no es que no voy a ser tan buena madre como mi mamá, mi hermana o tal, y esa sensación enorme de soledad que en realidad son procesos bastante válidos y que tienen etapas y que se podrían beneficiar de una adecuada información y adecuadas herramientas. Entonces, uno de los momentos más delicados y a los que hay que tomarle mucha más atención, en general todos los médicos, es el posparto. También hay algunos cambios a nivel de otras etapas, como la perimenopausia. Hay periodos de mayor riesgo y puede ayudarnos en algunos, por ejemplo, IRS. Pregunta, ¿cuáles eran las respuestas de las 58 y las 62? Vamos a pasar rápidamente porque todavía hay varias preguntas. 58, 62, no quedó claro. 58C es el efecto anticonvulsivante. En la 59 es que ambos IRS y los IMAO pueden producir o comparten este efecto de producir hipotensión postural. Y en cuanto a la 60 es que los IRS tienen un riesgo de producir disfunciones sexuales. En la 61, básicamente, ¿cuál de los siguientes antidepresivos tiene ese mecanismo de acción en el tema de el bloqueo de la serotonina, un poquito más selectivo? El único IRS que te mencionan acá es la fluoxetina. Entonces, acá una mujer, en cuanto a esto de suspender los IMAUs y cambiar a otro medicamento, el riesgo, si es que no se hace esta pausa entre IMAUs y otro medicamento que tiene impacto en la serotonina, es el síndrome serotoninérgico, ¿no? Que está caracterizado por hipertermia, rigidez muscular y cambios en los signos vitales.
Bien, entonces una mujer de 35 años nunca embarazada, que sufre dolor, malestar, depresión alrededor de la menstruación, que generalmente debe ser unos 7 días antes o hasta 7 días después. Le puede resultar útil un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que acá incluso el único que te mencionan es paroxetina, ¿no? Paroxetina también podría ayudar. Entonces en la 65 es paroxetina. 66, un varón de 30 años presenta cuadro de inquietud, sensación de estar al borde, dificultad para concentrarse y alteración en los patrones de sueño. Es una persona que está en una situación bastante complicada, historia de abuso de alcohol, además se le diagnostica trastorno de ansiedad generalizada y se le receta un fármaco efectivo de ese trastorno con mínimo potencial de abuso. ¿Es apropiado para el paciente? El alprazolam no, porque además genera mucha adicción y tiene una vida media corta, y una persona que consume alcohol no es buena, tendría un potencial de abuso muy grande. Bupropion es un medicamento antidepresivo que tiene su efecto principal en la norepinefrina y la dopamina. O sea, provoca que se incrementen ambas monoaminas. El opioide es un antipsicótico, no pinta acá. Naltrexona tiene que ver con los opiáceos, antagonista, y la paroxetina sería un antidepresivo. En este contexto del paciente y que tenga mínimo potencial de abuso, claro, uno tendría que ponerse a preguntar o a revisar en un IRS, que sería la paroxetina. El único IRS que te mencionan acá es la paroxetina, de hecho. La paroxetina, además del tema de la sertralina, tiene efectos en, por ejemplo, algún efecto anticolinérgico, o sea que sí, a algunas personas les pudiese causar un poquito más de boca seca, un poquito más de repente de estreñimiento. Entonces tiene un efecto anticolinérgico que, por ejemplo, no le ayudaría mucho a un adulto mayor, ¿no? Puede dar un poco más de sueño, de hecho, que el resto. Entonces, pero el único que tiene menos potencial de abuso y es un IRS acá sería paroxetina. Una pregunta es, ¿el riesgo de depresión se asocia a estrógenos? Uy, esa es una respuesta que no alcanza para unos minutos, porque básicamente tendría que preguntarte qué tipo de depresión, en qué momento de la vida, porque por ejemplo la depresión postparto es totalmente distinta que un episodio depresivo en cualquier otro momento de la vida. Y que no solamente debe su impacto por la disfunción de estrógenos. Hay muchísimas, es toda la neurobiología de la depresión postparto es muy amplia, y de hecho eso fue parte de una ponencia que hicimos en unos congresos el año pasado. Entonces, bueno, si quieres un poquito más de información al respecto, tenemos un grupo de psiquiatría perinatal en la Asociación de Psiquiatría Peruana, lo puedes buscar por Facebook, pero es una respuesta que la verdad es muy amplia, y no nos alcanzaría el espacio. Tiene que ver mucho con la supresión brusca de estrógenos, pero además con cambios, porque, por ejemplo, la placenta o produce su propia hormona liberadora de corticotrofina, su CRH, ¿no? Otra distinta a la que ya tenemos. Entonces los niveles de cortisol se elevan mucho. Entonces hay periodos en que la gestante está expuesta a niveles de estresores mucho más grandes, lo que provoca además cambios en su ritmo circadiano, por ejemplo. Cosas que pueden ser en un contexto absolutamente normales, pero sin embargo, frente a un contexto desfavorable, algunos estresores, antecedentes, pues algo cardinal. Si la mujer ha tenido un familiar de primer grado, mujer, por ejemplo, la mamá, la abuela, la hermana, que ha experimentado depresión durante el embarazo o el posparto, el riesgo incrementa muchísimo, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio, en realidad, que no solamente debe el tema a los estrógenos, sino a muchas otras circunstancias fisiológicas, pero también psicosociales. En fin, 68. Perdón. Acá, solo para que quede claro, paciente que padece una arritmia cardíaca grave. Decíamos que uno de los fármacos más nobles en temas de depresión y más recomendados cuando existen algunas comorbilidades, por ejemplo, cardíacas, acá sería la sertralina, ¿no? Nadie le daría a un enzima que tiene una arritmia cardíaca grave a un tricíclico, ¿no? Ni hablar.
El más seguro acá sería la sertralina. Paciente que padece, a ver, sí, bueno, ahí era la sertralina. ¿Cuál de estos ha demostrado claramente eficacia en el tratamiento de la adicción al tabaco? Bueno, en cuanto a la adicción al tabaco, existe un antidepresivo, de hecho, que ha demostrado bastante eficacia en la adicción y es refrendado por la FDA, o sea, tiene una categoría de FDA, una aceptación de la FDA para tratamiento de consumo prolijo de tabaco, que en este caso sería el bupropion. El bupropion es un antidepresivo que tiene o debe su mecanismo de acción tanto en los transportadores de dopamina como en los transportadores de noradrenalina, ¿no? Entonces, eso provoca que la persona tenga mucho más activación, eh, provoca que la persona pueda concentrarse mejor, por ejemplo, incluso tiene un efecto respetable frente al TDAH, por ejemplo. Es un buen antidepresivo, en realidad, sobre todo en un perfil de personas que experimentan de repente demasiada o muy baja energía, ¿no? Y que incluso también se puede agregar en combinación a algún otro antidepresivo como los IRS y que para potenciar el efecto antidepresivo, ¿no? Dependiendo de cada caso. Entonces, acá, adicción al tabaco, piensen en bupropion, ¿no? Hay un mecanismo muy grande que tiene el bupropion en relación a o los receptores que tiene que ver, que regulan entre la acetilcolina y las neuronas con dopamina. Entonces, este medicamento que va a provocar que haya mayor disponibilidad de dopamina, pues nos ayuda mucho en casos de un tabaquismo prolijo. Entonces, tenemos que, es una de las herramientas muy grandes. El tema del bupropion es que como tiene este efecto noradrenérgico, a dosis más de 450 miligramos, tiene un riesgo bastante grande de producir convulsiones. Entonces, hay que saber la dosis, ¿no? Un hombre de 32 años está en urgencias por una erección que no disminuye. La historia muestra que sigue un tratamiento por depresión. ¿Cuál es el agente farmacológico probablemente prescrito para su estado depresivo? Bueno, si es que está experimentando un priapismo, básicamente, que no disminuye, que lo lleva incluso a urgencias, uno de los fármacos que pudiese provocar eso sería la trazodona. Bueno, es algo que hay que advertirle al paciente que puede pasar, ¿no? Trazodona tampoco es un medicamento que lo tengamos tan disponible acá, ¿no? De hecho, no hay trazodona, pero sí está en las guías, sí está como uno de los fármacos que nos puede ayudar mucho con buen efecto, ¿no? Este agente puede representar una terapia para tratar los trastornos por depresión mayor, pues parece actuar como un antagonista en los receptores alfa-2 adrenérgicos. Bueno, creo que ya lo habíamos hablado antes. Es uno de los antidepresivos que tiene un mecanismo de acción bastante llamativo. En este caso es la mirtazapina. La mirtazapina es un medicamento que actúa sobre los receptores alfa-2 y que, a ver, uno debe saber que las vías de la dopamina, la noradrenalina, las vías de la noripinefrina no están independientes. Unas se regulan a otras. Entonces, cuando se aprendió de ese mecanismo, se aprendió a usar no necesariamente solamente la vía de dopamina, no solo la vía de serotonina, sino de repente incidir en otra vía que provoque que en forma secundaria se eleve, por ejemplo, la serotonina, pero además se aprovechaba del primer efecto, ¿no? Por ejemplo, el tema noradrenérgico y además también la serotonina, o sea, era como aprovechar mucho de las vías que en realidad sí, pues no actúan en forma independiente, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Entonces, la mirtazapina tiene efectos sobre los receptores alfa-2, sobre los receptores serotonina 5-HT3, 5-HT2A y 5-HT2C, ¿no? Entonces, esto va a provocar
que la mirtazapina actúe a este nivel. De hecho, o sea, esta regulación que hay entre las neuronas de serotonina con las neuronas de noradrenalina, entre ellas van a provocar el efecto antidepresivo, ¿no? Que haya más concentración de ambas. La idea de todo esto es que haya unos mecanismos de acción diferentes, porque hasta cierto punto los SIRS tienen también su techo, ¿no? No necesariamente les ayuda en todas las personas. Entonces, como no les ayuda tampoco en todas las personas, a veces sí hay que echar mano de otros medicamentos. Mirtazapina, además, interviene mucho sobre los receptores de histamina y provoca sueño, eso sí. Y para los pacientes que de repente tienen problemas para conciliar el sueño, pues podría ayudar. Y además aumenta mucho el apetito, bastante. En pacientes que tienen disminuido el apetito puede ayudar, pero tienes que tener cuidado porque puede provocar también síndrome metabólico, ¿no? Entonces, bueno, son pros y son contras. Depende del perfil de cada paciente. Señale cuál de los siguientes fármacos no es un antidepresivo. Bueno, de todos estos, el único que sería mepiridina, ¿no? No pinta ahí, ¿no? No tiene nada que ver. Amitriptilina sí es un antidepresivo, imipramina sí es un antidepresivo, nortriptilina sí, fluoxetina sí, definitivamente son 3 tricíclicos, un IRS, meperidina. Bueno, los antidepresivos tienen muchos usos, incluyendo el tratamiento de, por supuesto, esta etiqueta de antidepresivos es básicamente para explicarles en forma muy resumida uno de los efectos que tienen los medicamentos. Pero en psiquiatría nos basamos mucho en la neurobiología. Entonces, es obvio que no es que la serotonina tenga su única función en el estado de ánimo y solamente que esté en una porción del cerebro. De hecho, por ejemplo, hay muchos receptores de serotonina a nivel gastrointestinal. Posiblemente un porcentaje bastante grande de toda la economía. Las plaquetas se comunican entre unas y otras con serotonina. Entonces, la serotonina está en múltiples lugares. Entonces, indicarles este ultra resumen de decirles serotonina tiene que ver con tu estado de ánimo es algo muy corto porque no se puede resumir tan escuetamente. Como tiene distintos lugares de acción, en realidad puede utilizarse para otras condiciones. Y en general en psiquiatría, por ejemplo, hay una clasificación basada en la neurobiología. Entonces, no sirve mucho para nosotros solamente ponerles la etiqueta antidepresivos. Quizás para una persona que no se va a dedicar a esto sí le puede ayudar, bueno, un poco para ayudarle a clasificar. Pero en realidad nosotros nos referimos a los medicamentos por su mecanismo de acción, que en este caso serían los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Y cuando también pueden usar que no sea necesariamente un mecanismo antidepresivo, puede disminuir algunos impulsos, puede además disminuir cierta irritabilidad, puede producir ayudar a que disminuya la inestabilidad del ánimo, que no solamente es para abajo, sino que hay momentos que para arriba, para abajo, no estoy hablando del trastorno bipolar, sino de personas que de repente a veces sí están tranquilas en la mañana, felices, y de pronto pasa algo y al suelo, ¿no? Entonces ayuda mucho en la desregulación emocional, ayuda mucho, por ejemplo, en el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en este caso, los antidepresivos tienen muchos usos, incluyendo el tratamiento habíamos visto, por ejemplo, uno de los antidepresivos como la clomipramina, podía ayudar tanto en la enuresis, en los niños, incluso la ecopresis también, y trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Entonces, sí, no todo solamente es para depresión. ¿Cuál de las siguientes sustancias no se ha implicado en la etiopatogenia de la depresión? Nuevamente, esta pregunta va mucho a la hipótesis de las monoaminas, ¿no? Entonces,
Acá habría que estar pensando mucho en monoaminas. La tiramina ahí no tiene nada que ver. Ya saben que la tiramina tendría que ver si es que le están preguntando con los imaos, por ejemplo, y una reacción de, de, eh, eh, con una urgencia hipertensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no se implicaba en la etiología de la depresión GMP cíclico? Bueno, eh, tal cual lo preguntan y están todavía en el tema de de las teorías de la monoamina, que dice básicamente, bueno, si estás deprimido es porque tienes serotonina baja, ¿no? Si no tienes mucha voluntad, de repente te falta dopamina. Si tienes poca energía, de repente tienes baja la noradrenalina, que en realidad es solamente la punta del iceberg, ¿no? Explicar la neurología de la depresión sería mucho más amplio. Pero para esta pregunta, bueno, el único que de repente no se implicaba en la etiogenia de la depresión y está mucho más marcado, GMP cíclico. Y ahí, bueno, ahí está la tiramina que, en fin. Uno de los siguientes no se utiliza habitualmente en la bulimia. Bueno, la bulimia, que es un trastorno de conducta alimentaria, todavía no presenta algún fármaco específico. Hay muchos medicamentos que pueden ayudar, pero no son específicos para el tema de la bulimia. Y se intentan múltiples, que pueden ser, por ejemplo, algunos antidepresivos, por ejemplo, como la fluoxetina, sí tiene cierto efecto. Algunos estudios señalan dosis muy bajas de olanzapina, por ejemplo. Pero en este caso, dice, uno de los siguientes no se utiliza habitualmente en la bulimia. Bueno, no, las anfetaminas no. Psicoterapia sí se utiliza, el resto de ellos son antidepresivos, hasta podría tener un efecto, ¿no? 75. El manejo de una intoxicación por fenotiazínicos. El antídoto es, bueno, si es que ustedes utilizan un haloperidol, antagonista de los receptores de la dopamina, que sería un antipsicótico, y provoca síntomas extrapiramidales o una distonía, tendrían que usar un medicamento. ¿Qué medicamento les ayudaría para disminuir esos síntomas de SEPS? Sería el viperideno. Ahora, el viperideno es un anticolinérgico. Entonces, ¿cómo el anticolinérgico, qué tendría que ver con la dopamina, no? Porque uno está bloqueando la dopamina y el otro es un anticolinérgico. Esto también nuevamente nos hace pensar que en psiquiatría tenemos mucho que estudiar, no solamente las vías, sino cómo unas se regulan a otras. Y en realidad las vías de la acetilcolina regulan también las vías de la dopamina. Entonces, al utilizar esta vía de la acetilcolina y provocar un efecto anticolinérgico, podemos liberar cierta cantidad de dopamina, ¿no? Y pudiese pues, ayudarnos a salir de este bloqueo tan intenso. Entonces, a pesar de ser un anticolinérgico, es uno de, digamos, antídoto, puede ayudarme cuando hay síntomas extrapiramidales, ¿no? Un fenotiazínico es un antipsicótico, uno de las familias de los antipsicóticos. Uno de estos es un efecto secundario predecible del tratamiento con una fenotiazina como la clorpromacina, que es un antipsicótico. Lo que puede provocar, por ejemplo, sería hiperprolactinemia, ¿no? Al antagonizar la vía tuberoinfundibular de la dopamina, quitas el freno. El freno era la dopamina, lo único que provocaba que no se libere prolactina, pero como ya la antagonizaste, ahora la prolactina se liberó y hay hiperprolactinemia. 77. Un paciente que empezó a tomar fármacos y ahora se queja del mareo al punto de casi desmayarse al momento de pararse rápidamente, sería hipotensión postural. Esta queja se halla frecuentemente en la terapia en la que se usa, tiene diferentes medicamentos, diazepam, clorpromacina, carbonato de litio, fluoxetina y clordiazepóxido. De todos, tal vez uno de los que más sería la clorpromacina, ¿no? Este efecto de hipotensión postural. Y sí, al principio puede provocar muchos más efectos adversos. La mayoría de los efectos adversos se presentan al principio, en los primeros días o las primeras semanas, después tendrían que disminuir. Si no disminuyen, es mejor ofertar otro medicamento. 78, varón de 35 años presenta agitación, ideas delirantes y alucinaciones. Este es un cuadro psicótico y en agitación psicomotriz. Parece algo muy agudo. Al examen habla en forma desorganizada e incoherente. No antecedentes patológicos, el diagnóstico presuntivo es esquizofrenia.
¿Cuál es su conducta terapéutica inmediata? Bueno, no nos da muchos detalles, pero ya con esta presunción diagnóstica y lo que nos están preguntando es qué harían frente a un cuadro de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental severo, crónico, caracterizado por cuadros de psicosis. Entonces tendrías que darle un antipsicótico. De todos estos, el único antipsicótico es la clorpromacina, ¿no? Fluoxetina, IRS, alprazolam, una benzodiazepina, la betalol, bueno, tiene que ver otra cosa. Ahí ya estamos entrando a cardio, otras cosas, ¿no? Mirtazapina es un antidepresivo, acá el antipsicótico, y que fue el primero que se descubrió fue la clorpromacina. Uno de los siguientes agentes neurolépticos menos frecuentemente usado. Un neuroléptico que no es tan frecuentemente usado. A ver, esta pregunta, claro, el contexto es el de ahora, porque en realidad se sigue usando. Fue el primero y no es que no tenga un buen efecto, sí tiene un buen efecto. El problema es que sí era mucho más sedante y con algunos otros efectos adversos, mareos, hipotensión postural, que bueno, entonces tal vez frente a la flufenacina, la peridol, loxapina, de repente uno pudiese preferir el otro, pero la verdad que tiene buen efecto. La clorpromacina ha ayudado mucho en distintos cuadros. La colestasis se asocia con una de las siguientes medicaciones. Bueno, evidentemente este tema, sí, la colestasis, que no es una complicación específica de algún momento de algún psicofármaco, pero en el contexto de que estábamos hablando de los antipsicóticos, pudiese ser alguno de los eventos que puede presentar. Un evento incluso mucho más frecuente e importante y incluso más trágico sería que los antipsicóticos pueden producir un hilio. Y el hilio es de mucho riesgo, ¿no? Porque ahí sí lo haces un hilio tan severo que a veces han llegado a necesitar una cirugía bastante urgente, ¿no? Eso sería un efecto adverso mucho más de temer, ¿no? Pero bueno, colestasis también puede ser provocada por la clorpromacina. ¿Qué efecto puede producir la clorpromacina? Uy, hay muchas cosas acá. A ver, A sería dependencia psíquica, B, taquifilaxia, C, dependiente física solamente, D, efectos psicodélicos o bajo potencial de adicción. No, en realidad, la verdad que no hemos visto a alguna persona que no quiero tomar mi clorpromacina. No, sería bastante raro. Al contrario, más bien quieren dejarlo, ¿no? Aunque el tema anticolinérgico, hay algunas personas que se vuelven muy adictos a los medicamentos anticolinérgicos y es muy difícil parar a veces. Entonces, hay que tener cuidado. Pero en general tiene un bajo potencial de adicción. 82. Un paciente de reciente diagnóstico de esquizofrenia se le da clorpromacina. ¿Cuál es el efecto secundario esperado? Bueno, uno de los efectos probables sería la boca seca, nuevamente por el efecto anticolinérgico, ¿no? Bueno, ya lo hemos estado repitiendo, sobre que los antipsicóticos no solamente tienen efectos sobre los receptores de dopamina, sino también sobre algunos otros, como la histamina, como los anticolinérgicos o los receptores alfa, ¿no? Además de su uso en el tratamiento de la esquizofrenia, la clorpromacina es efectiva en, bueno, algunos antipsicóticos se han descrito como efectos antieméticos. La clorpromacina sí, el haloperidol también, efectos antieméticos. Entonces, en cuadros muy severos, hay algún estudio publicado sobre olanzapina, por ejemplo, en una hiperemesis severa tras quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Y que recién se dio con olanzapina. Entonces, hay algunas cosas sobre su efecto antiemético interesantes, ¿no? ¿Cuál de los siguientes neurolépticos es el de mayor efecto sedante? El haloperidol no es sedante. La levomepromacina, así debería estar escrito, levomepromacina, es uno de los medicamentos antipsicóticos que tiene tanto efecto sedante que muy poco se lo usa realmente como antipsicótico, más se le indica como para dormir, ¿no?
Eh, Porque si tendríamos que llegar a dosis antipsicóticas de levodopa, uy, el paciente estaría durmiendo todo el día, ¿no? Entonces, más como sedante, más como un efecto para dormir, no tanto como antipsicótico. ¿Qué tratamiento farmacológico de primera elección se debe utilizar en un paciente con ideas contumaces de suicidio? Bueno, cuando una paciente tiene ideación suicida bastante estructurada, se puede utilizar, evidentemente, primero, si el riesgo es muy grande, necesitas ingresar a la observación. Se puede usar el efecto ataráxico de los neurolépticos. Es un efecto un poco embotador. Provoca una disminución de la actividad psicomotriz y que un reenlentecimiento de los procesos, algunos procesos mentales, ¿no? Es un poco mucho más difícil poder concentrarse y hacer las actividades con la fluidez que se podía hacer sin el medicamento, ¿no? Entonces, este efecto neuroléptico se puede aprovechar. Entonces, un paciente que de repente tiene una decisión suicida muy estructurada, muy intensa, se utiliza un neuroléptico, o sea, un antipsicótico, no como antipsicótico propiamente dicho, sino para aprovechar este efecto ataráxico, ¿no? De todas formas, claro, hay dosis y hay medidas de seguridad que tienes que tener bien en cuenta. Entonces, seguimos avanzando, vamos a avanzar un poco más rápido, debido básicamente al número de preguntas a revisar. El síndrome neuroléptico maligno es una complicación bastante severa, afortunadamente infrecuente, pero muy, muy severa. Se asocia al uso de algunos antipsicóticos, pero también algunos anestésicos, ¿eh? Entonces, también los anestesiólogos le temen. En este caso, tenemos el antipsicótico que sería la trifluoperacina, ¿no? Algo muy grave, nuevamente caracterizado por una rigidez muy grande, disautonomía muy severa con una hipertermia que puede provocar, por ejemplo, que llegar fácilmente a 39, 40 grados, es bastante grave. La rigidez muscular es tan grande que empieza a haber rhabdomiólisis y eso puede provocar insuficiencia renal. O sea, es un paciente que muy probablemente tenga que estar manejado en UCI. Un paciente que ha sido diagnosticado con el síndrome de QT largo. ¿Cuál de los siguientes fármacos usados en el manejo de la disfunción del sistema nervioso central es más probable que cause problemas en este paciente? Bueno, definitivamente acá es la tiroidazina, ¿no? Es un antipsicótico que ya ha sido retirado del mercado. Era bueno, pero muchos efectos sobre la prolongación del QT, ¿no? Ya la casa productora ya ha dejado de realizarlo. Aún hoy todavía se puede encontrar en algunos hospitales, pero ya es lo que ha quedado, ¿no? Pues ya no ha dejado de producir la casa matriz, digamos, de la tiroidazina. Los efectos de la tiroidecina incluyen lo siguiente, excepto, bueno, acá no va por la hipoprolactinemia, al contrario, tendría que haber hiperprolactinemia, ¿no? Es un efecto que comparten los antipsicóticos de primera generación, ¿sí? En el 89, uno de los neurolépticos es una butirofenona. Si estás refiriéndote a una butirofenona, hablamos de los fenotiazínicos, la butirofenona. O sea, hay muchas clases dentro incluso de los antipsicóticos, pero una de las butirofenonas más común que han escuchado probablemente es el haloperidol. Tal vez no hayan escuchado como butirofenona, pero sí han escuchado como haloperidol, ¿no? Entonces, acá sería el haloperidol es una butirofenona. 90. Un paciente comienza a las pocas horas del comienzo del tratamiento con haloperidol con una contractura incontrolable del cuello, con una crisis oculogira, con los ojos fijos en posición elevada, lo más indicado, o sea, está haciendo una distonía muy severa, una crisis oculogira provocada por el haloperidol, es un síntoma relacionado a la extrapiramidal. Lo que tendrías que hacer es administrar biperideno, ¿no? Aprovechar este efecto anticolinérgico. 91. Para el control de una conducta agresiva en un paciente con una lesión orgánico-cerebral y retraso mental, escogeríamos por haber demostrado mayor eficacia. De todos estos medicamentos, sí te puede ayudar al haloperidol, digamos, si está en un momento de agresividad a corto plazo, sí. La verdad que se ha podido utilizar también clorpromacina y hay otros medicamentos que se podrían ayudar, como la carbamazepina, por ejemplo. Pero en esta pregunta, donde la única realmente que tendría un efecto sería el haloperidol, ¿no? El haloperidol puede ser bien caracterizado por una de las siguientes afirmaciones. Se clasifica como una fenotecina, es un antagonista receptor de 2,
Su mecanismo de acción es completamente diferente a la clorpromazina, es más potente como antipsicótico que la clorpromazina, produce una menor incidencia de reacciones extrapiramidales. La potencia entre antipsicóticos se hablaba porque, por ejemplo, la clorpromazina viene de 100 miligramos. Entonces, y el haloperidol, hay tabletas de 5 miligramos, de 10 miligramos, e incluso hasta gotas de 2 miligramos, ¿no? Entonces, para una dosis de clorpromazina de 100, de repente podríamos solamente necesitar una dosis de 2 a 3 miligramos de haloperidol para provocar el mismo efecto. Entonces, como vemos, un medicamento, por ejemplo, necesita 100 miligramos para provocar el mismo efecto que otro medicamento lo hace a 2 a 3 miligramos. Entonces, a eso se habla. Este es más potente que este. Este necesita más dosis para provocar el mismo efecto. Entonces, la clorpromazina viene de 100, entonces, y como el haloperidol viene de menos dosis, pues es más potente que como antipsicótico que la clorpromazina, que no está hablando que es mejor. El efecto antipsicótico no es superior uno del otro, solo que se necesitan dosis más chicas para producir el mismo efecto. Bien. Una mujer de 50 años empieza con un retraso de menstruación, me imagino que debe decir, movimiento de retorsión de la lengua y manos. Un retraso de, movimiento de retorsión de la lengua y manos, delirios de persecución, una historia previa de trastornos neurológicos psiquiátricos. A ver, esta parte de menstruación está un poco rara, pero lo que es movimiento de retorsión de la lengua y manos, delirios de persecución, no hay historia de trastornos psiquiátricos neurológicos. Bueno, el agente más apropiado acá sería el haloperidol. Bueno, está con cuadros psicóticos, ¿no? Esta pregunta no está muy clara en realidad, porque no nos habla, por ejemplo, estos movimientos de retorsión de la lengua y manos, si son provocados por un grado de psicopatología, que pueden ser estereotipias, por ejemplo, ¿no? Que son movimientos repetitivos, o si son como pulsiones, o si son secundarias a estar en algún tratamiento o algún otro medicamento, no necesariamente psiquiátrico. De hecho, la metoclopramida puede provocar distonías también y síntomas extrapiramidales, por si acaso. Entonces, el agente más apropiado, básicamente no está bien estructurada la pregunta, pero si solamente tomamos el punto psicótico, quizás acá el único antipsicótico sería haloperidol, ¿no? El acceso maníaco grave, o sea, una manía aguda, puede tener como por terapia fundamental, bueno, acá tendrías que elegir, si estamos en un caso muy agudo, un antipsicótico, ¿no? Y el haloperidol lo disponemos también en parenteral. Ya saben que el litio es posible que se pueda empezar, sí, pero lo que más va a tranquilizar al paciente a corto plazo va a ser el antipsicótico y a mediano o largo plazo ya el litio, ¿no? ¿Qué antipsicótico se recomienda para el control de la agitación psicomotriz en los casos de delirio? Acá no hay que pensarlo dos veces, haloperidol, eso sí, definitivamente. 96, este fármaco tiene la menor incidencia de reacciones extrapiramidales, pero la más alta incidencia de granulocitosis. Bueno, recuerden, la granulocitosis es uno de los temas de mayor riesgo y mayor precaución en algunos medicamentos. En el caso de los antipsicóticos es la clozapina. El mejor antipsicótico que existe, es el único que ha demostrado realmente que es superior al resto, pero tiene bemoles, ¿no? Tiene algunos efectos adversos que eso hay un protocolo, ¿no? Para poder utilizarlos bien. Pacientes que toman clozapina todo su vida les ha ido excelente. De hecho, han logrado el despertar. Significa casi como si la enfermedad se hubiese ido totalmente, ¿no? Entonces, es uno de los que más realmente provoca esto. Entonces, por eso es el mejor. Un joven tratado con un antipsicótico por varias semanas se cansa fácilmente y sufre fiebres periódicas. Ahora presenta petequias aparentes y en el análisis leucopenia y trombocitopenia. Se está tratado con antipsicótico, pero está teniendo algunos problemas en cuanto a el hemograma, ¿no? Entonces, las líneas celulares, si se le diagnostica granulocitosis por fármaco, probablemente es tratado con clozapina, ¿no? Clozapina es un antipsicótico atípico que debe su principal efecto en el receptor 5-HT2A, pero como ven, hay múltiples otros receptores de serotonina en los que también hace efecto,
algunos también sobre dopamina, poco, el de 2, de 3, de 4, pero principalmente en serotonina. Pero lamentablemente también tiene otros receptores que le provocan sus efectos adversos, ¿no? Como el de la histamina. Por lo tanto, hay más sueño, un sueño mucho más marcado. Por lo tanto, se fracciona muy de a pocos la clozapina. Sueño, aumentan también bastante de peso, aumento de apetito. Es uno de los que más o el que más está relacionado a síndrome metabólico. Y el otro tema, alfa, pues puede provocar, sí, hipotensión postural. Después de 350, 450 miligramos, sobre todo 450 miligramos de clozapina, y hay más riesgo de convulsión. Los efectos muscarínicos provocan que, por ejemplo, se estreña mucho, 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 mucho. Entonces, lamentablemente tiene efectos adversos bastantes. Si no, pues sería el fármaco ideal, ¿no? Porque muy buen efecto antipsicótico. 98. ¿Cuál de los siguientes neurolépticos tiene la menor probabilidad de producir disquinesia tardía? Disquinesia tardía es un efecto secundario producido por el uso prolongado de antipsicóticos, sobre todo aquellos que tienen más énfasis en D2, ¿no? Entonces, que consta sobre movimientos orofaciales constantes, ¿sí? Que provocan mucho malestar al paciente, ¿no? Impactan en su calidad de vida. Acá, ¿cuál de los siguientes neurolépticos tiene la menor probabilidad de provocar esto? Es la clozapina, ¿no? El resto es mucho más. Todos estos podrían causar efectos extrapinabilidades, por ejemplo, disquinesia tardía, excepto, bueno, el que menos, o nuevamente, clozapina, es uno de los que menos está relacionado a producir efectos colaterales de extrapinabilidades, y ni hablar de SEPS, ¿no? No es imposible, pero es raro, ¿no? SEPS con clozapina. De los fármacos siguientes, hay uno que no es un antipsicótico atípico. Entonces, ¿cuál de estos es un antipsicótico típico? Clozapina. El resto, clozapina, risperidona, quetiapina y lozapina, son antipsicóticos atípicos. Mujer de 20 años de edad, es internada, ha estado recibiendo tratamiento antipsicótico por la esquizofrénica. Por la esquizofrenia, ahora, es una redundancia, esquizofrenia crónica, ¿no? Si ya es esquizofrenia, es crónica. No está bien formulado ahí, ¿no? Bueno, no puede recordar el nombre del fármaco, pero se queja de galactorrea. Bueno, probablemente se está recibiendo un antipsicótico atípico y aún así tiene galactorrea, porque tiene esquizofrenia. ¿Cuál es el que podría causar galactorrea? Los atípicos no es que estén exentos de producir síntomas extrapiramidales o síntomas como la galactorrea, pero tienen mucho menor incidencia. De todas formas, los antipsicóticos atípicos también tienen un efecto sobre los receptores de dopamina. De todos estos, el que más está relacionado sería risperidona. Risperidona es un atípico, pero tiene un notable efecto también sobre los receptores de D2 y puede estar mucho más relacionado a provocar galactorrea. 102. Se diagnostica esquizofrenia a un adolescente. ¿Cuál neuroléptico puede mejorar su apatía y embotamiento afectivo? Bueno, de todos estos, quizás elegir un atípico pudiese ser de repente un poco más alentador, pero tal cual, o sea, disminuir en forma muy marcada el embotamiento afectivo. Apatía y embotamiento afectivo nos están hablando sobre síntomas negativos. No existe un antipsicótico o algún medicamento específico para los síntomas negativos. Los antipsicóticos generalmente ayudan mucho más sobre los síntomas positivos, las alucinaciones, delusiones, que para los negativos, ¿no? El efecto no es tan grande sobre los atípicos. Puede tener un leve efecto, pero no tan grande. De todas formas, el resto como son típicos, pero pueden más bien sí exacerbar el embotamiento, ¿no? A veces se ponen muy rígidos, ya no parecen como si estarían con un embotamiento muy, muy grande. Entonces, risperidona sería el que menos puede provocar esto. Entonces, habría que elegir, ¿no? Mejores, evidentemente, y actualmente es uno de los de primera línea. Es el de primera línea, en realidad, la risperidona, ¿no? Si tienes un reciente diagnóstico de esquizofrenia, quizás el primero que habría que empezar sería risperidona. Se indican para el tratamiento de la psicosis, excepto, bueno, evidentemente nadie va a tratar una psicosis con un antidepresivo, ¿no?
104. ¿Cuál de estas reacciones a antipsicóticos típicamente aparece luego de meses o años de tratamiento y se expresa con movimientos coriformes rápidos, involuntarios, que pueden comprometer los músculos de la cara, párpados, boca, lengua, tronco o miembros? Ya hablábamos de que empiezan como movimientos bucolinguales, orolinguales. Estamos hablando de la disquinesia tardía, provocado por un prolongado uso o bloqueo de los receptores de dopamina, ¿no? Entonces, lamentablemente, el bloqueo de los receptores de dopamina D2 en la vía dopaminérgica a nivel estatal a largo plazo ocasiona que se regule al alza los receptores, ¿no? Tratando de compensar. Entonces, la regulación al alza puede provocar disquinesia tardía, ¿no? Entonces, acá teníamos muchos menos receptores, ¿no? Pero como el organismo está entendiendo qué pasa, están demasiado bloqueados, no vamos a producir más, entonces empieza a generar muchos más, ¿no? Entonces hay un feedback, pero una regulación al alza. 105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las disquinesias tardías es más precisa? Los síntomas pueden ser temporalmente aliviados al elevar la dosis farmacológica antipsicótica. Su severidad se puede reducir con agentes bloqueadores de receptor muscarínico. Ocurren durante las primeras semanas de tratamiento con fármacos antipsicóticos. Clozapina exacerba estos síntomas. Son trastornos de movimiento tipo Parkinson. Bueno, es que como se han elevado el número de los receptores, justamente porque el organismo entiende que ya están bloqueados o los receptores que disponía están bloqueados, entonces mejor es producir más. Temporalmente pudiesen ser elevados porque das más medicamento y se llenan nuevamente esos otros receptores. Pero a largo plazo sería entrar en una espiral, ¿no? Al alza, no muy adecuado. En realidad, una disquinesia tardía lo que habría que hacer es ir disminuyendo poco a poco, progresivamente, los antipsicóticos, ¿no? Y hay casos muy severos y con tratamientos muy específicos, como los inhibidores de los transportadores de las vesículas de monoamina 2, pero no tenemos en Perú y su costo es muy grande. Está la valbenazina, si mal no recuerdo, que sinceramente cada medicación es un precio que no está disponible, sinceramente, ¿no? Muy elevado. 106. ¿Cuál es el efecto colateral de agentes antipsicóticos? Puede manifestarse. ¿Cuál efecto colateral de agentes antipsicóticos puede manifestarse pronto luego de aplicar el fármaco? Les quieren tardías a largo plazo. Acá están hablando de lo más agudo, como fasciculaciones faciales, torsión del cuello o espalda debido a espasmo muscular, espasmo de músculo de la lengua, movimientos oculares anormales. Acá estamos hablando de probablemente distonías, ¿no? Y una distonía aguda, ¿sabe? Que la más peligrosa es la laringia, y eso sí necesita rápido el viperideno o se puede morir. ¿Cuál de los fármacos son generalmente el tratamiento más efectivo para la distonía aguda por antipsicóticos? Obviamente los anticolinérgicos y antiparkinsonianos anticolinérgicos. 108. ¿Cuál efecto secundario de los antipsicóticos se caracteriza por sensaciones de inquietud y compulsión de estar en movimiento constante? Esto es tal cual la definición de un síntoma que se denomina acaticia. Acaticia es un síntoma adverso secundario al uso de los antipsicóticos que se caracteriza por una sensación de inquietud bastante severa, que puede ser subjetiva o objetiva. Es decir, uno realmente ve que el paciente está caminando de un sitio a otro y no puede estar quieto, o por dentro, ¿no? Tú no lo ves caminar, pero por dentro se siente demasiado inquieto, ¿no? Sucede con algunos antipsicóticos, no con todos, afortunadamente. Entonces, esto se denomina acaticia. Tratamiento básicamente con benzodiazepinas, el propranolol puede ayudar en esto también. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el primer episodio de esquizofrenia? Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Un neuroleptico, es un antipsicótico, es el otro nombre. ¿Cuál de los siguientes síntomas del paciente esquizofrénico mejora más con los neurolépticos? Tendría que ser un síntoma positivo, puede ser ideación delirante paranoide. Los neurolépticos pueden producir lo siguiente, excepto
Acá te dice sí, síndrome de Gilles-de-la-Tourette. No, en realidad, pues algunos pacientes que experimentan Gilles-de-la-Tourette pueden beneficiarse de dosis bajas de antipsicóticos. Disciplinas ardecidas sí, potencia ortostática sí, tortícolis sí, ¿no? Entonces, no, más bien pudiesen ser el tratamiento a dosis baja de, el síndrome de Gilles-de-la-Tourette. 112. ¿Cuál de los siguientes síntomas del paciente esquizofrénico mejora más con neurolépticos? Bueno, en realidad esta pregunta no, técnicamente no sería la mejor, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas mejora más con neurolépticos? La catatonia, no. Acá la logia, anhedonia, dificultad de atención, abulia y apatía son síntomas negativos. Acá pudiesen probablemente considerar la catatonia más como entre comillas, un síntoma positivo, pero la catatonia es mucho más que eso. Sin embargo, bueno, es lo que ha venido en los exámenes y le han brindado esta respuesta. En realidad la catatonia, el tratamiento de la catatonia es con benzodiazepinas y si la situación lo amerita, con terapia electroconvulsiva, que puede ser la catatonia un cuadro psicomotor, de retardo psicomotor bastante severo. La aparición de fiebre en un enfermo en tratamiento con antipsicóticos debe hacer pensar en fiebre, antipsicóticos, neuroléptico maligno, ¿no? Mucho cuidado. Una de las siguientes es una reacción neurológica a los antipsicóticos rara pero potencialmente fatal. Sus manifestaciones incluirían temblor, tosco, catatonía, hipertermia, estupor, pulso, PA inestable. Nos estamos refiriendo al síndrome neuroléptico maligno. 115. Los siguientes se observan en pacientes que toman agentes neurolépticos, excepto, bueno, hay múltiples acá, muchos de ellos están presentes. Este aumento de la presión sanguínea ya más bien puede provocar cuadros de hipotensión. Tienen otros efectos a nivel cardiológicos, pero tendrían uno que pensar más, por ejemplo, en que pueden prolongar el QT. Pero acá en estas respuestas, quizás los otros están mucho más claros como efectos secundarios. Un aumento de la presión sanguínea, sí, es el excepto. Las benzodiazepinas alostéricamente refuerzan las acciones de... Bueno, las benzodiazepinas tienen su acción o su sitio de acción en el receptor tipo GABA-A, ¿no? Su modo fisiológico de acción se basa en, bueno, cuando se unen al receptor GABA, va a provocar que se aperturen los canales de sodio, ingrese el sodio, se hiperpolariza la membrana, ¿no? Y eso, el efecto final es un efecto inhibidor. 118. Una de estas es una benzodiazepina hipnótica que se usa exclusivamente para la insomnio y conciliación por su vida media corta. Las benzodiazepinas, algunas tienen vida media corta, de 1 hora y media, 3 horas, otras una vida media más o menos moderada, por ejemplo, 8 horas, que sería el lorazepam, 1 hora y media sería el midazolam, por ejemplo, el alprazolam 5 horas, 6 horas. Y hay algunos que tienen vida media prolongada, el clonazepam, 24, 72 horas, el diazepam de 40 a 120 horas, ¿no? Eso es bastante largo, ¿no? Entonces, acá te está hablando sobre una benzodiazepina de vida media corta. Y acá la respuesta tendría que ser, bueno, nos han puesto un cuadro en el que resume bastante esto del tiempo de vida media, ¿no? Ultra corta, como les hablaba, midazolam, 1 hora y media, 2 horas, es bastante corto. Trazolam, sí, 2.3 horas. Corta como el lorazepam, de 8 a 12 horas podría ser. Alprazolam 11, 16, acá no estoy muy de acuerdo con esto. Es mucho más corto que eso. Bromazepam sí, también es corto. Prolongada sí, o sea, diazepam puede ser y funiltrazepam, ¿no? Entonces, vida media corta acá estaríamos hablando de trazolam. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Todas las funciones, las benzodiazepinas tienen algunos efectos sedantes, sí, pero nuevamente el insomnio, por ejemplo, no es sinónimo de una benzodiazepina. Eso es importante, ¿no? No todo insomnio se debe tratar con una benzodiazepina y en algunas circunstancias pudieran exacerbarlo. Pero sí tiene funciones sedantes, relajantes musculares, ¿no? Entonces, bueno. Muchas de las benzodiazepinas son efectivas como anticonvulsivantes, claro, y relajantes del músculo esquelético, excepto, bueno, estos son los receptores de tipo A. El zolpidem no es una benzodiazepina, de hecho es un fármaco Z,
Entonces no genera adicción, tiene un mecanismo de acción interesante, pero pero no es una benzodiazepina. El Zolpidem ayuda mucho básicamente para la conciliación, o sea, a entrar al sueño, pero no a prolongar el sueño. Por eso es importante saber qué tipo de insomnio es. Porque si más bien, no, yo me duermo rápido, solo que me despierto a medianoche, no te va a ayudar el Zolpidem, ¿no? Probablemente ahí sí necesites algún medicamento que pueda prolongar el sueño, ¿no? O sea, el Zolpidem no lo hace, solo lo inicia. 121. ¿Es correcto en relación al prazolam? Potencia la actividad de dopamina con su mayor mecanismo de acción. B, es más potente que el diazepam para aliviar el espasmo del músculo esquelético. C, es útil en el manejo de la ansiedad. D, causa depresión respiratoria severa que fenobarbital, en relación a fenobarbital. O E, se clasifica como un derivado de fenotiazina de larga acción. Bueno, a ver, el alprazolam puede ayudar a corto plazo, a muy corto plazo el manejo de ansiedad, pero no es muy bueno usar benzodiazepinas de vida media corta. De hecho, alprazolam es uno de los más adictivos. Entonces, puede tener un efecto ansiolítico, pero es mejor usar alguna, sobre todo si es un cuadro que va a meditar mucho tiempo, puede ser mucho mejor una benzodiazepina de vida media larga. ¿Por qué? Porque tienes que repetir menos veces, ¿no? Como el alprazolam tiene poco tiempo de vida media, se pasa el efecto rápido, entonces la sensación de querer más, entonces es peligroso. En cambio, una de vida media larga, una sola vez que le dura un cierto tiempo y provoca pues, que no hay que usar tantos medicamentos y ni tan seguido. El fenómeno de dependencia de las benzodiazepinas, bueno, se produce especialmente con las de vida corta. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el alprazolam, ¿no? Porque como dura menos, a algunas personas se les pasa muy rápido el efecto y quieren seguir con ese efecto. El alprazolam es una de las benzodiazepinas que lamentablemente todavía es, creo que excesivamente prescrita. Es buena, pero no debe ser excesivamente prescrita. 123. ¿Cuál es el principal efecto negativo de los tratamientos con benzodiazepinas en pacientes con trastorno de ansiedad? La adicción. Sí, hay pacientes que si no tienen un buen tratamiento, lamentablemente se quedan con las benzodiazepinas y eso no está bien. Perdón. ¿Las benzodiazepinas son menos efectivas en los trastornos obsesivo-compulsivos? No, ningún uso. En TOC no, definitivamente no debe usarse. 125. Los siguientes procesos responden al tratamiento con benzodiazepinas, excepto, bueno, no, en la esquizofrenia pudieses utilizarlo de repente, pero en forma muy secundaria, pero no en lo central. Lo central sería el antipsicótico. Pero a veces cuando hay algunas crisis, por ejemplo, muy intensas, de agitación psicomotriz, la idea es que uses un antipsicótico, pero para que no tengas que usar tantas dosis de antipsicóticos, se puede añadir una benzodiazepina para ayudar al efecto un poco sedante, ¿no? Por ejemplo, el haloperidol no tiene efecto sedante. O sea, tú le das el haloperidol y no es que se va a quedar dormido, ¿no? Pero si lo asocias, por ejemplo, a un midazolam con alprazolam, genera la sensación de neurolepsis, sí, pero además con este efecto relajante que también necesita el paciente, ¿no? La intoxicación aguda por un cuadro de agitación psicomotriz. La intoxicación aguda por benzodiazepina se trata con diversas medidas que incluyen el empleo de antagonista. Bueno, acá esto es el flumazenil, ¿no? Definitivamente un antagonista competitivo, los receptores GABA. ¿Cuál tratamiento parece menos apropiado por la necesidad de comprobar cada pequeño acto cotidiano, un número fijo de veces, causando una gran ansiedad? Entonces, un pensamiento que invade a la psiquis y que no puedo evitar dejar de pensar en esto, me siento obligado, pero me incomoda, es lo que se denomina una idea obsesiva. Entonces estaremos acá definiendo lo que es una obsesión. Entonces, ¿cuál tratamiento para ser menos apropiado? Como les dije, no se usan benzodiazepinas en trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Salvo hay alguna condición agregada específica, pero solo para el TOC, no. El lorazepam es una benzodiazepina. Acá puedes ayudar más terapias cognitivo-conductuales, claro, sertralina, antidepresivos, la cloripramina, claro, por supuesto. 128. Un paciente con trastorno de ansiedad, ¿se le debe desaconsejar el consumo de estos? Bueno, hidroxicina. Hay una pregunta en pacientes diabéticos, ¿qué medicamento de elección en depresión?
Probablemente sertralina sea uno de los más de elección y también citalopram, eh, sí, menos interacción con el resto de los medicamentos. Entonces, a un paciente con trastorno de ansiedad, bueno, definitivamente hay muchas cosas que se tienen que suspender, pero acá hay un excepto, ¿no? Eh, el que tienes que suspender alcohol, claro, café, claro, drogas psicodélicas, claro, debidos a anfetamínicos, todos ellos pueden producir niveles de ansiedad elevados, ¿no? No así el otro, no la hidroxicina, no. Los otros sí están relacionados. Son indicadores de los ansiolíticos, excepto delirium tremens, no. Bueno, o sea, sí se puede usar benzodiazepina, se necesita usar para prevenir el riesgo de convulsiones, en esa parte sí, pero nuevamente en el delirium tremens tienes que tratar la causa de fondo, ¿no? Es un síndrome debido a que, por ejemplo, la persona pues se suspendió mucho el tema del alcohol. Ahí puedes usar una benzodiazepina de vida media larga, como el de diazepam, siempre y cuando la función hepática esté adecuada. Entonces, no lo utilizas tanto como los efectos ansiolíticos, ¿no? Sino como los efectos sobre los receptores GABA y el anticonvulsivante, ¿no? Entonces, con esa formulación de ansiolítico, tal vez uno podría no aconsejar, pero sí para un medicamento que actúe sobre los receptores GABA, ¿no? Recuerden que el alcohol actúa sobre ahí, sobre esos receptores. Entonces, y la ideal sería el lorazepam, ¿no? Ahora, son indicaciones de los ansiolíticos, excepto acá, esto síndrome del sueño les decía que por eso el insomnio tiene que ser estudiado, porque si tú le das benzodiazepinas a una persona que no duerme bien, pero por ahí se te pasó que tenía síndrome de apnea del sueño, vas a provocar que el diafragma se relaje más, es decir, no respire bien. Entonces, hay que tener cuidado, vas a empeorar, ¿no? Hasta de repente provocar que de repente el paciente tenga más riesgo de un infarto, por ejemplo. ¿Cuál de estos es hipnótico de acción corta? De todos estos, acción corta, sí, pero a ver, tiopental, eso es otra cosa, ¿no? Ya no va tanto para el tema de las benzodiazepinas, ¿no? Luego de tomar el fármaco por una semana se queja de temblores, insomnio y disfunción sexual, incluyendo anorgasmia. ¿Cuál de estos es una opción adecuada para el tratamiento de la ansiedad generalizada del paciente? Si el paciente logra experimenta todo esto, algunos de los antidepresivos que pudiesen ayudarlo y que están menos relacionados a la disfunción sexual sería buspirona, ¿no? La activación de los receptores 5HT1, que es parte de los receptores de serotonina, por uno de estos fármacos causa un efecto ansiolítico. Bueno, el mecanismo de acción de la buspirona, ¿no? 133, un varón de 20 años, fisiológicamente dependiente luego del uso de, imagino, bueno, dice, seco-orbital, sufre severos síntomas de abstinencia. Esto ya sería dependencia de barbitúricos, ¿no? Y que después de esto sufre una abstinencia, síntomas de abstinencia severa como náuseas, vómitos, delirio y convulsiones periódicas. Uno de los síntomas o de los siguientes no alivia estos síntomas. Claro, una buspirona no. Probablemente ahí si tiene tantos síntomas de abstinencia tendrías que dar algún otro depresor, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, benzodiazepinas o el mismo fenobarbital, ¿no? 134. En el tratamiento de trastorno del pánico se utilizan todos los siguientes tratamientos, excepto en el trastorno de pánico, los medicamentos mucho más usados sí son los antidepresivos, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, entre otros antidepresivos, también los tricíclicos, claro, y psicoterapia también puede ayudar en casos de pánico. Pero acá el litio no, el litio es más para manía o depresión, no tanto para el pánico. Los siguientes agentes mejoran la actividad GABA. Bueno, en este caso, el clorodiazepóxido, sí, fenobarbital, sí, diazepam, o sea, nos están hablando varias entre benzodiazepinas, barbitúricos, y el ácido valproico también, ojo, también tiene un mecanismo de acción sobre los receptores GABA.
No es su único receptor, pero o el único lugar de acción, también en los canales de sodio dependiente de voltaje, por ejemplo. Pero acá el que no va hacia ningún lado en GABA sería la clorpromacina, que es un antipsicótico, ¿no? 136, todos los siguientes son ansiolíticos, excepto clorazepóxido, probamato, bueno, propranolol ya salió, ¿no? Claro que el propranolol puede ayudar en algunos casos de ansiolisis, que en casos muy marcados. Hidroxicina, lo que pasa es que acá el metilfenidato es más bien un neuroestimulante, derivado de algunas anfetaminas, ¿no? Entonces acá más bien pudiese provocar ansiedad, más bien el metilfenidato, ¿no? Es un tratamiento para el TDAH. 137, la diferencia entre un sedante ideal y un fármaco hipnótico ideal. A ver, la idea del hipnótico es justamente que vayas hacia el sueño. Un sedante, bueno, puede que prolongue, ¿no? Y la hipnosis es entrar al sueño. El sedante necesitas en algún momento que pues esté en un grado de somnolencia bastante marcada, ¿no? Entonces lo ideal sería de un medicamento que pueda ayudar a ingresar al sueño sin que provoque efectos de resaca, por ejemplo, ¿no? Sin que al día siguiente te sigues con ese grado de sedación que no te permita trabajar, ¿no? Solamente duermo, me ayuda a dormir y después ya me puedo despertar tranquilo, ¿no? Entonces, los sedantes producen disminuir la ansiedad mientras los hipnóticos producen sueño satisfactorio. Sí, entonces los hipnóticos pueden ayudar mucho más al sueño que en general un sedante. Eh, en realidad, la idea sería que al prescribir medicamentos, como les decía, deben tener un estudio bien consensuado de por qué es el insomnio y no solamente darle algo para que pues, de 10 de la noche a 6 de la mañana pues, no incomode a nadie, no es la idea, ¿no? Ah, hasta incluso hay parasitosis relacionadas a casos de insomnio y hasta caticia, ¿no? Entonces, hay que realmente hacer un estudio médico adecuado. Uno de los siguientes no es característico de la sobredosis de cocaína. Bueno, la cocaína ya habíamos visto que trabaja mucho inhibiendo la recaptación de la dopamina y la norepinefrina. Entonces, tenemos que pensar en los efectos adversos basados en el sistema de dopamina y el sistema de noradrenalina. Entonces, dilatación de la pupila puede producir, sí, euforia, sí, taquicardia, sí, vasodilatación, no, al contrario, no vasoconstricción. Y alucinaciones, sí. La intoxicación por cocaína es un problema común. Uno de los siguientes no es de valor en el manejo de la sobredosis. Naltrexona en tema, es un antagonista de los receptores opiáceos. Entonces, en casos de sobredosis, bueno, no tanto. Tienes que tener mucho cuidado en valorar qué es la urgencia, lo más urgente en este momento. La mayoría viene con una taquiarritmia bastante marcada, con estados de excitación bastante mayores y puede sufrir un infarto o incluso una hemorragia intracraneal, ¿no? Un joven muy agitado es traído por la policía. El examen psiquiátrico reveló consumo de cocaína varias veces en los últimos días, siendo la última vez hace 10 horas. Se le administró a un agente que lo sedó y se durmió. El agente que muy probablemente se usó para contrarrestar la abstinencia por cocaína, en este caso se está sospechando mucho el tema de la cocaína, acá es una benzodiazepina, ¿no? Claro, para disminuir la euforia. Sin embargo, como digo, pues casos como hipertensión, taquiarritmias no necesariamente van a responder solo a benzodiazepinas, a veces se necesita usar algunos otros medicamentos, ¿no? Entonces no es el único tratamiento. ¿Cuál fármaco se utiliza como interdictor para garantizar la abstinencia alcohólica? Ya estos son tratamientos de aversión, ¿no? Entonces sería como que darle algo para que si es que lo toma, le produzca una reacción tan severa que más bien le genere aversión, ¿no? Entonces, en este efecto es el efecto de disulfiram, ¿no? Se le da. Pero claro, el efecto puede ser muy severo, ¿no? Y llevarlo a la emergencia.
Relativo a un caso de un alcohólico crónico, los síntomas aumentan en severidad con hiperreflexia, progresando a convulsiones. Se da un agente intravenoso que controla la actividad anticonvulsivante y luego se le interna. Durante el tiempo de recuperación se usa el mismo agente bioral con disminución gradual de dosis, agente probablemente usado, pacientes alcohólicos, se ha usado al principio más bien algunos medicamentos un poco más sedantes y con efectos anticonvulsivantes. Probablemente estemos hablando de benzodiazepinas para aprovechar su efecto GABA y que después de vía endovenosa ya podemos pasar a vía oral, ¿no? El retardo mental, microcefalia y subdesarrollo de la región facial mediante infante se asocia al abuso materno crónico de anfetamina, cocaína, etanol, mescalina o fenilciclina. En este caso sería el alcohol, síndrome de alcohol fetal. 144, las concentraciones de alcohol en sangre tienen implicaciones clínicas y legales. Niveles de alcohol sanguíneo que causan émesis de 200 a 300 miligramos por decilitro. Esto ya tiene connotaciones en el aspecto legal. 145. El tratamiento de dependientes de opioides, heroína, morfina, aporta un reto ya que la tasa de recidiva es alta. El mantenimiento de metadona es efectivo en algunos pacientes porque la desintoxicación de la metadona es más fácil que con otros opioides. No hay clínicas de metadona. Bloquea la acción de las drogas callejeras. Suministra una alta constante, eliminando así un comportamiento que busca una droga. Sería el craving. Ellos se vuelven dependientes de la metadona suministrando un cese a ellas. Ellos deben estar limpios antes de iniciar terapia con metadona. Bueno, ellos, es que como es un tratamiento de escalonamiento, en realidad le sigues dando opiáceos, pero la idea sería ir disminuyendo de a poco. Entonces se pueden volver dependientes a metadona, ¿no? Ante un paciente que presenta miosis, náuseas, relajación muscular, depresión respiratoria, espasmos gastrointestinales, hipotensión, coma, acá definitivamente hay que pensar en sobredosis de opioides. 147. Uno de los siguientes es un opioide con menor potencial de adicción. Los opioides tienen bastante potencial de adicción. La codeína no está exenta de estos. Tal vez puedes hablar en relación al resto, pero realmente puede provocar bastante adicción la codeína también. ¿Qué efecto puede producir la meperidina? Bueno, la meperidina, como parte y estábamos hablando de las sustancias que trabajan en el circuito de la recompensa, a largo plazo van a generar tolerancia y dependencia física, que puede conllevar lamentablemente a incrementar dosis o a tratar de buscar algún otro estímulo en alguna otra sustancia. Entonces sí puede provocar dependencia. Los estímulos del sistema nervioso central son fármacos comunes de abuso, ¿sí? En el mundo, el estimulante del sistema nervioso central más común, bueno, sí, la cafeína, pero también hay que tener cuidado con esta pregunta. ¿No tendrías que tener dosis demasiado altas de cafeína realmente para que provoque efectos pues, muy marcados y severos, ¿no? En relación a considerar como una sustancia como el resto, no sé, tal vez todavía hay un largo recorrido entre la cafeína y la cocaína definitivamente, ¿no? Sí, es un estimulante, pero todavía creo yo que hay un abismo que los separa para ponerlos en la misma bolsa. Ahora, estamos hablando de la cafeína que podemos en el día a día. Diferente es aquellas bebidas energéticas que tienen niveles muy excesivos y altos de cafeína. Eso son otra cosa, ¿no? Esos son el abuso de bebidas energizantes. Eso ya, bueno, tampoco es que sea tan común. Lo más común sería pues, el uso de la cafeína en el día a día, en el hogar probablemente, ¿no? La dependencia a los esteroides, bueno,
En este caso, la dependencia de los esteroides se puede expresar a sí misma como aumento de agresión. Sí, el nivel de esteroides está mucho en relación a incremento de agresividad, de irritabilidad, y puede provocar un riesgo contra otras personas, ¿no? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál síntoma no suele aparecer en el síndrome de abstinencia a nicotina? Entre la irritabilidad, dificultad de concentración, aumento de peso, taquicardia y necesidad de nicotina, no tanto para la taquicardia, ¿no? Bueno, los efectos en relación a la nicotina no van mucho a más bien ese estímulo que uno lo esperaría de sustancias noradrenérgicas o estimulantes, ¿no? Pero el otro sí, irritabilidad, dificultad de concentración, aumento de peso, necesidad, sí, la dependencia física y psicológica, por supuesto. ¿Cuál fármaco está incorrectamente apareado con sus efectos tóxicos? A ver, anfetamina con psicosis paranoide. ¿La anfetamina puede provocar psicosis? Sí. Nicotina, dosis bajas, disminución de frecuencia cardíaca y presión arterial. Cocaína, ansiedad y depresión. LSD, alucinaciones. O cafeína con insomnio y agitación. Entonces, claro, de la anfetamina con psicosis definitivamente. Cocaína, ansiedad y depresión. Sí, sí, y una ansiedad muy marcada. Y después estos periodos hacia abajo, que la persona considera que más bien para salir de ese episodio tiene que seguir consumiendo. Entonces, LSD sí es de hecho es un fármaco psicodélico, alucinógeno. Y cafeína sí puede provocar insomnio y agitación. Entonces, la nicotina, dosis bajas, pues no está tan relacionada a disminución de frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿no? No una forma significativa al menos. Una niña de 2 años llega con convulsiones. De acuerdo a su madre, ha ingerido la mayor parte de una botella de píldoras para dormir de venta libre. Las píldoras que ingirió probablemente, a ver, venta libre. Tendríamos cafeína, clorpromacina, difenhidramina, meperina o temazepam. De todos estos, evidentemente sería la difenhidramina, ¿no? Es un antihistamínico. Los antihistamínicos también tienen efectos anticolinérgicos y antivertiginosos, pero evidentemente, pues, aunque puede estar en el botiquín, puede provocar alteraciones muy graves en cuanto a sedación, efectos anticolinérgicos, visión borrosa, sequedad de boca, y para una niña de 2 años pues, eso puede significar incluso la muerte. Bueno, entonces, en este caso, que llega incluso con convulsiones, y si es de venta libre, pues muy probablemente que sea la difenhidramina. ¿Cuál es el tratamiento eficaz para el tratamiento de los síntomas de alucinación, delirio, pérdida de las asociaciones y catatonía que puede mostrar un paciente con esquizofrenia? Básicamente le están solicitando un tratamiento antipsicótico. El único antipsicótico acá es la olanzapina. ¿Cuál de los siguientes correctamente caracteriza las benzodiazepinas? A ver, se consideran depresores del sistema nervioso central, aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloro, aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro, aumentan la actividad de dopamina en los canales de cloro o aumentan la actividad de los canales de sodio, ¿no? Entonces, estábamos viendo justamente los receptores de GABA, sobre todo los de tipo A, sus efectos a nivel de los canales de cloro, de provocar que ingrese cloro, la hiperpolarización. Entonces, ¿cuál de los siguientes correctamente caracteriza las benzodiazepinas? Aumenta la frecuencia de aperturas del canal de cloro, con un efecto total de ser un neurodepresor. Un varón de 24 años tiene antecedente de larga evolución de un TOC. Bueno, esto no... a ver, una cosa es el TOC y otra cosa es el trastorno obsesivo de la personalidad. Si estamos hablando de personalidad, sería personalidad obsesiva, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál de las técnicas de control le parece más eficaz para el paciente? Para un paciente que tiene trastorno de personalidad obsesiva, la verdad es que hay muchos mecanismos más psicoterapéuticos, no tanto farmacológicos. Entonces, la verdad es, a ver,
analgesia controlada por el paciente. No parece algunas respuestas necesariamente relacionadas con la pregunta. Un varón de 24 años tiene antecedentes de larga evolución de un trastorno obsesivo de la personalidad. ¿Cuál de las técnicas de control es más eficaz para este paciente? Bueno, la verdad que esta pregunta sí la dejo entre paréntesis. El trastorno de personalidad obsesivo, básicamente, técnicamente no es una enfermedad, sino es una forma de ser. Hay personas que son demasiado estrictas con sus patrones de pensamiento. O sea, así se hacen las cosas y no se hacen de otra forma. No estaría mal si eso no causa disfunción. Una persona puede tener las cosas muy claras, pero si no le causa disfunción, o sea, si no le causa problemas con los demás, en buena hora. Eso no se llama un trastorno, pero si más bien producto de eso es, por ejemplo, no, yo dejo este lapicero acá y nadie lo debe mover, y cuando alguien lo mueve, me pongo irritable, irascible, va un poquito más para el lado de un trastorno de personalidad que lo va más a lo largo del tiempo. En cambio, el trastorno obsesivo compulsivo y que sí, con ideas obsesivas de duda, por ejemplo, habré cerrado, no habré cerrado, habré apagado no sé, la cocina, apagó la cocina y tengo que nuevamente estar ahí verificando varias veces, eso es otra cosa, es el trastorno obsesivo compulsivo que responde más a terapia con medicación anti-TOC. En cambio, el trastorno de la personalidad obsesiva puede responder mucho más a psicoterapia. ¿Qué fármaco simula los efectos de la enfermedad de Parkinson y se debe evitar en estos pacientes? Bueno, evidentemente hemos estado discutiendo a lo largo de este tiempo que los antipsicóticos son aquellos que pueden provocar síntomas extrapiramidales, lo que se llama un parkinsonismo inducido por medicamentos. 158. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos se relaciona con el uso de benzodiazepina en pacientes geriátricos? Bueno, efectos aditivos, agitación en el anciano, efectos relajantes musculares, deterioro del aprendizaje condicionado o efectos depresivos. Hay que tener mucho cuidado de uso de benzodiazepinas en adultos mayores. Lamentablemente, muchas veces llega con insomnio el paciente adulto mayor y le dan clonazepam para dormir, lo cual es un grave error. No. Puede existir algún caso en especial, sí, pero no. Las benzodiazepinas pueden provocar mayor incremento de riesgo de demencia, mayor probabilidad de caídas y fractura de cadera, por ejemplo, que pueden deteriorar la calidad de un adulto mayor, y sobre todo las de vida media larga, ¿no? Entonces, la verdad es bastante negativo en el adulto mayor tener que usar benzodiazepinas, excepto hubiese algún caso ya muy puntual que se ha utilizado cosas antes, no funcionan, bueno, de repente pudiese utilizarse, pero siempre con precaución. Entonces, incluso las benzodiazepinas pudiesen ocasionar un efecto paradójico, que sería la agitación, es que desinhiben, ¿no? Desinhiben. Recuerden, por ejemplo, el alcohol, los efectos al principio que está funcionando, los receptores GABA. Al principio el alcohol te desinhibe, te hace estar aparentemente todo está muy bien y yo puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces, en los adultos mayores que tienen mayor disfunción a nivel de la corteza frontal, por ejemplo, ya por el tema del tiempo, puede ser más bien riesgoso usar benzodiazepinas. 159. ¿Cuál de los siguientes es un efecto adverso predecible del tratamiento con haloperidol? Bueno, esto ya lo hemos hablado bastante. Si no están los síntomas extrapiramidales o no está la esquinencia tardía, probablemente sea en este caso la hiperprolactinemia, si estamos hablando de haloperidol. ¿Sí? Hiperprolactinemia. 160. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta con respecto a los fármacos antipsicóticos neurolépticos? Bueno, la mayor parte están contraindicados al uso combinado con fármacos anticolinérgicos. No se aconseja su uso habitual. No están absolutamente contraindicados, o sea, hay momentos en los que sí tienes que usar otros fármacos que tienen características anticolinérgicas, pero la precaución sí está. O sea, sí hay de todas formas un warning, ¿no? Cuidado. ¿Son bloqueadores de los receptores de dopamina? Bueno. ¿Son eficaces contra los síntomas negativos de la esquizofrenia? Bueno, ya hemos hablado. ¿Reducen las concentraciones séricas de prolactina? Más bien la aumentan.
y no tiene acción sedante. Bueno, eso sí, el aperidol no tiene mucha acción sedante, ¿no? Bueno, esto sería un poco para reforzar las vías de la dopamina, ¿no? La dopamina tiene la vía mesocortical, la vía tuberoinfundibular, la nigroestriatal y la mesolímbica, donde la mesolímbica es la que está más relacionada con los síntomas positivos, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces, respecto a los antipsicóticos o neurolépticos, son bloqueadores de los receptores de dopamina. Ese concepto tiene que estar claro. 161. Un hombre de 36 años con trastorno bipolar es tratado con litio. Entre los efectos adversos que se asocia al tratamiento de litio está, ¿cuál de todos estos puede provocar hipotiroidismo? Claro que sí, ¿no? Granulocitosis pudiese ser, pero es mucho, de repente, más relacionado a producir más bien leucocitosis. Y como les digo, más bien puede provocar que se libere el factor estimulante de colonias, ¿no? Entonces, de granulocitos. Entonces, más bien puede incrementar. Síndrome neuroléptico maligno, pseudodepresión o depresión, acaba más por el tema del hipotiroidismo. Y hemos visto cuántos efectos tiene a nivel de la glándula tiroides el litio. 162, una mujer caucásica de 63 años presenta debilidad y temblor. En el examen físico presenta facies tipo máscara y temblor de píldora rodante de sus dedos y rigidez muscular. ¿Cuál de estos exacerbaría su enfermedad de Parkinson? O sea, ¿qué medicamento, si le das, puede exacerbar los síntomas parkinsonianos? Si tú le das un antipsicótico y sobre todo típico a un paciente con Parkinson, pues vas a provocar peores efectos. Sin embargo, el Parkinson también puede tener o experimentar algunos síntomas de psicosis. Si fuera así, tendrías que utilizar algunos antipsicóticos cuyo efecto sobre los receptores de dopamina pues, no sean tan prominentes, quizás sean un poco más prominentes, por ejemplo, a nivel de la serotonina. En este caso, tal vez pudiese ayudarnos la quetiapina, por ejemplo. 163. Es un agente colinamimético de acción directa usado por su acción de elevar el ánimo y como insecticida. Bueno, aquí estamos hablando un poquito de nicotina, sí, aunque no es una pregunta que aconsejaría que venga un examen de residencia si quieres preguntar específicamente más bien sobre psicofarmacología, ¿no? Pero bueno, ha venido. 164. Signos y síntomas como la hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y debilidad muscular, todas las cuales no responden a la atropina y neostigmina, muy probablemente se deben sí, pueden deberse a la nicotina, el tema de la hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria y debilidad muscular, pero nuevamente tendrías que ver qué dosis, ¿no? ¿Qué dosis? ¿Cuál sería el contexto de un paciente en el que realmente puede intoxicarse con el tema de nicotina? De estos inhibidores, de estos IMAOs, o sea, de esos inhibidores de la monoaminoxidasa, uno podría ser usado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Bueno, ya hemos estado hablando sobre los MAO-A y los MAO-B y quiénes son los medicamentos que inhibirían la monoaminoxidasa A, la monoaminoxidasa B y en algunos casos quizás un poco de ambas, ¿no? Entonces, en general se deben evitar varios medicamentos. Ese es el problema de los IMAO. Tienen demasiadas contraindicaciones en cuanto a otros medicamentos que se podrían estar usando. Entonces, el que pudiera de repente ayudarnos un poco el tema del Parkinson sería la selegilina. Pero nuevamente, ¿no? Tienes que tener demasiadas precauciones, sobre todo si es un adulto mayor. Cuidar excesivamente lo que come, y un adulto mayor por lo general es polimedicado, o sea, tiene algunos otros tratamientos con de otras comorbilidades. Bueno, siguen siendo los IMAOs fármacos utilizados, pero con muchos efectos de cuidado. El uso recreacional de fármacos a veces llega a la dependencia. ¿Cuál de los siguientes es menos probable que causa dependencia física? De todos estos, la mescalina, bueno, aquí estamos entrando en algunos que serían un poco más psicodélicos, ¿no? Claro, puede haber una dependencia más psicológica,
que la sensación física que puede provocar la mescalina, pero tampoco es que sea despreciable. O sea, sí, definitivamente puede también provocarlo, ¿no? Pero frente a la anfetamina, cocaína, heroína y el secobarbital, mm, quizás la dependencia física de estos últimos pues sea un poco más marcada frente a la mescalina, ¿no? La mescalina, los efectos alucinógenos, los efectos psicológicos de querer experimentar estas cosas pueden ser lo que más llama, más que algún efecto necesariamente físico. 167 está contraindicado en los pacientes con enfermedad de Parkinson, muy ancianos. Bueno, sí, los anticolinérgicos, porque ya habíamos hablado. Los anticolinérgicos en el adulto mayor es una muy mala combinación, ¿no? Más bien puede provocar más síndrome confusional, delirium, de cuidado. Bien, con esto hemos llegado al final de la revisión. Ha sido una revisión bastante amplia. Hay quizás algunos temas que ameritan toda una ampliación, pero en este caso y para esta charla haya que revisar todo el banco de preguntas. Bien, si es que no hay ninguna pregunta más adicional, les agradezco por su tiempo y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.